vamos acá. Vamos a pedir el favor. Yo quiero escuchar a alguien que no tenga acento en la noche de hoy. Entonces voy a pedirle el favor a Gabriela que nos dirija en una palabra de oración para comenzar la clase. ¿Sí? Gaby. Dale. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Dios, gracias por cada una de las personas que puede estar en esta clase, gracias por tu palabra, Dios, que lo cambia, y pedimos que tú nos des sabiduría, que nos ayudes a entender y a comprender lo que tú tienes para nosotros a través de esta carta que hizo Pablo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. 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 Yo les dije que ya no tenía acento. No tenía acento. ¿Verdad? No tenía acento. Qué bueno, qué bueno. Elizabeth, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Hola, Buenas noches. Más. Ok, ¿qué vamos a estudiar? Tito. La carta a Tito. ¿Ustedes recibieron un texto bíblico en el grupo? De Timoteo. Sí, señor. De primera de Timoteo. Ahora, yo quisiera que ustedes recordaran, a ver, yo tengo que hacer aquí una cosa antes de recordarles lo que les quiero recordar. ¿Qué se me hizo Gloria? Aquí está Gloria. De todas las glorias. ¿Yo? Ay, Gloria, tú estás como coadministradora, ¿no? No, señor. Gloria Cero. No, ¿Sí? señor. No, señor. Se la diste a Dalia, pero Me ¿necesitas equivoqué entonces. para Hacer... silenciar? Ya, listo. Ok. Listo. Bien. Algo que tenemos que saber es que el Nuevo Testamento tiene libros de diferentes literaturas. Básicamente, tiene libros históricos, tiene un libro que es profético. Cuando hablamos de libros históricos, estamos hablando de los 4 evangelios que son biográficos, y el libro de los Hechos de los Apóstoles es histórico. Entonces, eso es literatura narrativa, es historia. Tenemos un libro que es el libro de Apocalipsis, que como el mismo nombre lo dice, es literatura apocalíptica o profética. Pero de resto tenemos cartas. Son cartas que se han escrito en 2 grupos. Un grupo que son las cartas del apóstol Pablo y el otro grupo que son las cartas generales. Entendemos las cartas generales, las que no son del apóstol Pablo. O sea, las que escribió Juan, las que escribió Pedro. Tenemos una pequeña de Judas, tenemos una de Santiago y tenemos un libro que se llama, una carta que se llama Hebreos, que el autor nosotros preferimos decir que es desconocido o es incierto. Algunos se inclinan por pensar que el autor de esta carta es Pablo. Sin embargo, el tipo de literatura es tan diferente al de Pablo que por esta razón se desconoce que haya sido Pablo. No vamos a discutir eso hoy. Las otras cartas son las cartas que escribió el apóstol Pablo, y estas se dividen en 2. Unas cartas que son a las iglesias, por eso se llama cartas a las iglesias, porque es a Filipenses, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Corinto, a la iglesia tesalónica, etcétera. Pero hay un pequeño grupo que se llaman cartas pastorales. Estas se llaman cartas pastorales porque son cartas escritas a pastores. Timoteo, Tito y Filemón. Pablo escribe 2 cartas a Timoteo y una carta a Tito, y estas tienen cierto tipo de instrucciones. Ahora, ¿cómo dice el texto de primera de Timoteo? ¿Quién lo tiene? 3:15. A la mano. Sí, señora, ¿qué dice? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, siguiente, columna y basamento de la verdad. Perfecto. Gracias, Yolanda. Este texto es muy importante porque estas 3 cartas, Tito,
y 2 de Timoteo tienen precisamente esa instrucción para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios o en la iglesia. Tanto Tito como Timoteo, que eran pastores, ellos recibieron el encargo por parte de Pablo. Entonces, Pablo les escribe dándoles cierto tipo de instrucciones. Vamos a mirar la carta de hoy, que es la de Tito, es una carta muy pequeña, muy bonita, pero vamos a descifrar qué es todo lo que hay en esta carta. Esa es la idea de trabajar estas próximas 3 lecciones. A ver cómo debe de ser el comportamiento dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia. Para nosotros va a ser importante porque eso nos va a ayudar de 2 formas. Número 1, algunos de ustedes son pastores, algunos de ustedes tienen grupos de estudio, algunos de ustedes están trabajando dentro de la iglesia como profesores de escuela dominical o tienen algunas actividades como discipuladores, damas, etcétera. Yo creo que la mayoría están comprometidos con la iglesia. Hay un pequeño grupo que no está tan comprometido, pero igual esta carta nos ayuda a nosotros muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a manejar o controlar la iglesia. Muy bien. Si no todos, bueno, ya todos tienen el material de estudio. Ese es el que está aquí en la pantalla. Bueno, señor. Si alguien no lo tiene, sería bueno que lo consiguiera y yo les he mandado a ustedes el link de donde lo pueden conseguir, pero yo creo que la mayoría lo tiene. Tal vez Gabriela no. Tengo que mandártelos, Gaby. Pero por hoy, solo por hoy, para los que no han recibido el libro todavía, les voy a mandar la lección 1, para que puedan desarrollar la lección 1 mientras que les llega el libro. Entonces, el libro que tienen es este. Esta es la última revisión. Tal vez los que tienen la edición anterior va a ser muy parecido, pero sería bueno de todos modos si lo pueden conseguir. Entonces, ahí ustedes ven el libro. Ahora viene con una pasta verde, pero es básicamente el mismo. Ups, a ver si yo logro. Yo estoy tratando de jugar con esto. A ver. A ver, yo me invento algo acá. Me inventaba. Ahora sí. Muy bien, es que los quiero ver y al mismo tiempo quiero manejar esto. A ver, ahí por lo menos veo algunos. La presentación dice Tito y aquí hay un título. Ese título me gusta. ¿Qué título es el que tiene el libro? Desarrollando carácter e integridad en medio de una sociedad que ha perdido el respeto a Dios. Muy bien. Entonces empieza con una palabra que es desarrollando. ¿Qué quiere decir eso de desarrollar? Puede significar que se tiene, pero no se ha explotado. No. Ajá. Entonces, desarrollando, podríamos cambiarlo por explotando. No, suena un poco. O trabajar. ¿Como en el proceso? Como en Proceso. A ver, Andrea. Sí, como dice Proceso, Doris, que es algo que está en proceso, algo que está en proceso. creciendo y aumentando. Perdón. Yo digo que como trabajar. En proceso. Trabajar para llegar a una meta ascendente. Crecimiento. Acción. ¿Estamos de acuerdo? Yo ¿Qué es lo dice que está crecimiento? diciéndonos también Andrés? Andrés nos dice que es un trabajo y Andrés nos dice que es algo que está en crecimiento. Entonces, cuando hablamos de desarrollar, tal vez una palabra más pegada es madurando. Reforzando también podría.
carácter, porque va incluido lo del proceso, va incluido lo de forma ascendente, es decir, creciendo, y también está incluido lo de explotar, es decir, encontrar el máximo. Entonces llegamos a un punto de decir, desarrollando el carácter, es decir, madurando nuestro carácter, pero junto con el carácter, ¿qué otra palabra aparece? Integridad. Integridad. Me llama la atención porque hay una historia que nos cuenta que un hombre suena feo, tal vez no lo debería decir, pero bueno, ya. Un hombre estaba en un motel y él pidió comida para su habitación y le llegó la comida, pero la pizza que le llegó, la caja de la pizza, en vez de traer una pizza, le traía como $1.000.000 dentro de la caja. Y entonces cuando la mujer que estaba con él abrió la caja y vieron esa plata, dijeron, wow, mira lo que nos llegó, lo que nos mandaron, esto es un regalo de Dios. Y el hombre dijo, no. Esto, no. Tranquila, deja ese dinero ahí, nosotros vamos a devolverlo. Él llamó a la pizzería, habló con el dueño de la pizzería, le dijo, mire, aquí en vez de pizza me llegó una caja con dinero que no es mío, yo quiero que usted venga y recoja el dinero. Y el hombre dijo, uy, hermano, muchas gracias. Lo que pasa es que con tanto robo que hay aquí en la ciudad, nosotros guardamos ese dinero en la caja de pizza por si venían a robarnos, no lo encontraban. Y el mensajero se equivocó y se llevó fue la caja del dinero en lugar de la pizza, pero muchas gracias. Y fueron a recoger el dinero, pero cuando llegaron a recoger el dinero, llegaron con periodistas. Y que venga y que queremos hablar con usted porque es que usted es un héroe, usted es una persona muy correcta, usted es una persona muy honesta. Usted ha llamado a devolver el dinero en vez de quedarse con el dinero, pudiendo haberse quedado con ese dinero. Y él dijo, sí, muchas gracias, pero ¿sabe una cosa? Yo no quiero que me entrevisten. Yo no quiero que me tomen fotos, no quiero salir en cámara. ¿Pero por qué? No, es que yo no quiero, pero dígame por qué. Dice, pues dése en cuenta en el lugar que estoy y la persona con la que estoy no es mi esposa. Entonces no era íntegro. ¿Hay alguna diferencia entre honestidad e integridad? ¿Qué creen ustedes? La integridad abarca todo, ¿no? O sea, no solamente una parte, sino la totalidad. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de algo más allá de la moral, más allá de la fidelidad, más allá de la honestidad. Estamos hablando de un todo. Cuando nosotros vemos este título de madurando el carácter y madurando la integridad, a lo que se está diciendo es que nosotros tenemos que ser completos. ¿Sí? Y que en esta forma en que nuestro carácter y nuestra integridad se deben de madurar, es decir, llegar a un máximo, llegar a un punto alto. Sin embargo, nos habla aquí que esto es en medio de una sociedad que ¿qué? Ha perdido el respeto. Increíble, ¿no? ¿Cómo podemos madurar nuestro carácter y nuestra integridad en una sociedad que se ha apartado totalmente de Dios? ¿Ustedes creen posible eso? A ver, aprovechando que tenemos personas de muchas partes hoy día aquí con nosotros, ¿cómo está no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la sociedad, porque nuestras iglesias son un pequeño grupo dentro de una gran ciudad. Entonces, empecemos por ciudades pequeñas. Por ejemplo, Larry, ¿tú estás ahorita en Corozal o sigues en Fundación?
Estoy en fundación, pastor. Bueno, ¿cómo es la sociedad en fundación? Casi que a nivel general de todas estas regiones, de todos estos pueblos, yo creo que es igual. Sobre todo la juventud. Ajá. Acá se vive, la gente ¿Qué piensa en valores hay? tomar tragos. Pues valores como tal, yo diría que muy poco. De pronto, cierto respeto hacia los padres, lo que he visto acá. Pero en cuanto... Dime. Pero en cuanto a esto, por ejemplo, de pronto, cuando uno va a la zona del mercado, uno ve la lucha que hay entre los mototaxistas por el pasajero, y no le importa si el otro es el amigo o no. La idea es coger el pasajero, sin importar que el otro tenga el turno. O sea, seguir respetan ellos mismos. Ya. Muy bien. Y otra cosa, también he visto ladrones. Hay muchos robos. De hecho, hace como un mes atracaron en los bancos y ha sucedido en 2 semanas consecutivas. Entonces, el respeto hacia la propiedad también se ha perdido. Y si yo te preguntara su relación con Dios de 1 a 10, siendo 10 acercamiento a Dios, siendo 1 distanciamiento de Dios, ¿cómo los calificarías? La verdad, pastor, yo creo que 0. La gente no habla de Dios. A 1. Sí, no habla de Dios. No se habla de Dios. Niños, usted ve los hogares, los niños lo que se les enseña es escuchar música y no música cristiana. Y los niños crecen en un ambiente sin Dios, o sea, no saben ni siquiera qué es religión, qué no, nada. Nada. Bueno. Nada. Andrés trabaja en Chicago en ventas. ¿Cómo es ese medio de ventas en Estados Unidos, que es una nación evangélica, cristiana, que ha tenido movimientos misioneros hacia todas partes del mundo? ¿Cómo es ese ambiente de ventas? Bueno, yo tengo, a ver, voy a comenzar desde el comienzo. Aquí, bendito sea Dios, en esta compañía tengo cierta libertad, pero me encuentro con muchos clientes, ¿cierto? Que ellos no quieren oír de Dios, al punto que una vez se quejó con mi jefe inmediato porque yo le decía que el Señor te bendiga cuando me despedía. A ese punto llegamos. Se quejó el cliente porque tú le dijiste al cliente, el Señor te bendiga. Sí, porque cada vez que yo iba a hacer la orden, a revisar qué es lo que necesitaba como tal, y ya me despedía. Yo pues le decía hasta luego, va, nos vemos. Que el Señor te bendiga, chao. Solo por esas palabras llamó a quejarse y decir... Se sintió ofendido porque tú le diste una bendición. Exactamente. Entonces me llamaron, me dijeron, hágame un favor, nada de eso. No puedes ni hablar de religión, de nada que tenga que ver con el Dios que tú profesas, nada, cuando llegues a este lugar. Pero tengo lugares donde voy que inclusive también me dicen las mismas frases. O sea, digamos que es como que sí y no. Hay lugares que sí y lugares que no. Hay que aprender dónde sí y dónde no, porque aquí en Estados Unidos, inclusive en los colegios, está prohibido ya por ley, sobre todo en la high school, hablar de Dios. Es por constitución. De Dios en los colegios. Pero, bueno, ahora que hablas de... Dime. Pero ya se instituyó que la historia gay se puede dar en los colegios. La historia gay sí se puede, pero sí, la religión no. La religión no. ¿De qué se trata eso de historia gay? No tengo ni idea. Realmente lo que te digas es mentira. Nos mandaron una carta. ¿No has estado en clase todavía? No, hasta no he llegado. No he tenido ese tiempo. Pero me mandaron una carta
diciendo que si yo autorizaba que mi hija también pudiera recibir este tipo de clases y cosas, pero pues Desde luego no, que la respuesta fue que no. definitivamente. Bueno, Pero está hablando de instituido por estudiantes, obligación, Andrés, allá. No, ¿Esa por eso materia? te mandan una carta diciendo si tú quieres que tu hijo la tome o permites que él la tome, porque como también se respeta la convicción religiosa, digámoslo así, ujú, no te pueden obligar por constitución, pero tampoco puedes tú sentarte a hablar de la palabra con una Biblia en el medio del colegio. Si tú te sientas, por ejemplo, mi hija mayor, cuando estaba en high school, se sentaba en el almuerzo con una Biblia, le llamaban la atención. no se puede. No se puede. Bueno, hablando de estudiantes, Agustina está estudiando en la universidad en Buenos Aires. ¿Cómo es el ambiente universitario en Buenos Aires respecto de Dios? En la universidad que estoy estudiando es la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Estoy estudiando abogacía. Entonces, es especialmente el área en donde se habla de los derechos y de la libertad. Y en Argentina recientemente se empezó a tratar la ley para despenalizar el aborto. También hace poco se salió esta ley de educación sexual integral, ESI, como contaba el hermano, muy parecido. Entonces hay un movimiento feminista muy importante y hay un pedido de separación de iglesia y Estado también muy importante. Cada vez quieren separar más lo que es la ley de Dios de la ley que nosotros tenemos terrenal. Así que es increíble el movimiento que hay para alejar la palabra de Dios, alejar el mandamiento de Dios y que las iglesias cada vez en Argentina lo que hay es mucha diferencia entre catolicismo, evangelio. Entonces saben que no, la gente sabe que no es lo mismo y es como que en vez de haber unidad hay separación entre las distintas denominaciones. Acá hay un movimiento muy grande para separar todo lo que es palabra de Dios, todos los mandamientos, lo que es las escuelas sobre todo. Porque yo trabajo de docente, entonces me toca enseñar y me toca, como pasa con el hermano, no puedo hablar de la Biblia, pero lo tengo que enseñar, que acá es obligatorio, que cada persona puede elegir su orientación sexual y tiene su libertad. Y yo no tengo libertad de elegir lo que quiero enseñar, por ejemplo. Así que acá se está corrompiendo muchísimo todo, pero muchísimo, desde lo que hay en la televisión hasta lo que los niños ven, el TikTok y todos los bailes que a los niños se les está enseñando. Como maestra de niños me toca ver la realidad, cómo está cambiando y cómo se está sexualizando todo. Hasta los más chiquititos está tremendo el movimiento. Acá no es algo, este tiempo que vaya a pasar desapercibido. Yo creo que van a pasar los años y que el año de la pandemia va a quedar grabado porque hay muchísimo alejamiento de la sociedad, sobre todo aquellas personas que estudian en la facultad, más todavía, más, porque se promueve el liberalismo, que vos tenés derecho y que nadie te puede decir lo que está bien o lo que está mal. Eso es lo que se enseña. Hay algo interesante en nuestro país, Agustina, y todos los demás, y es que aquí se penaliza con multa o incluso con cárcel el maltrato animal. Si tú golpeas un perro, un gato, qué sé yo qué animal, incluso he visto algunas personas que defienden a los animales aún desde que la hembra está embarazada. No se les puede hacer daño, pero esos mismos que defienden los animales, que defienden el animal que está por nacer, son los mismos que defienden el aborto. O sea, en nuestro país, en este momento, vale más un animal que una criatura. Así estamos aquí en Colombia, en donde hay derecho para matar a los bebés, pero no se puede tocar un animal. Y por otro lado,
estamos aprobando la eutanasia. La eutanasia es el derecho a morir bajo ciertos reglamentos, bajo ciertos requisitos. Entonces se está obligando a los médicos que si su paciente quiere morir ya, entonces le apliquen una inyección. A la misma familia puede solicitar al médico que termine con la vida de su padre o de su abuelo. Eso nos muestra quién es el que tiene el derecho sobre la vida y sobre la muerte. Dios, pero ahora es el hombre el que está tomando el derecho sobre la vida y la muerte. El hombre está decidiendo quién nace y quién muere. Y es en medio de esta sociedad lo que ustedes me han hablado. Tal vez me gustaría escuchar a Elizabeth, que ella trabaja con educación también. ¿Cómo está el sistema de educación frente a Dios? Elizabeth quedó congelada. Ya. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, es que y ahora sí. Sí, pues definitivamente todo lo que nos han compartido es cierto. Cada vez Dios está por fuera de la ecuación, siempre cada vez se está alejando a Dios. Y por ejemplo en la Universidad Nacional, que es donde yo trabajo, el homosexualismo ha tomado muchísima fuerza, la drogadicción, la perversión sexual, y pues eso también lo he podido evidenciar porque yo tengo una hija de 14 años y he conocido casos de compañeras donde eso hace parte de su vida cotidiana y ahora todo es normal. O sea, yo comparto la idea de que en algún tiempo los anormales vamos a ser nosotros, porque definitivamente muchas personas ven normal las relaciones entre el mismo sexo, con animales, o sea, es de verdad aberrante todo lo que estamos viviendo. Bueno, ahora, eso es una fotografía de lo que nos está pasando, no solamente en nuestro país, sino aún en países como Estados Unidos, en países como Chile, Argentina, como hemos escuchado. No sé si de pronto Gabriela, que es de Uruguay, pudiera contarnos algo. Gabriela es profesora de niños, o Jonathan, que también es profesor. Si pueden hablarnos de cómo está la educación en Uruguay. Bueno, nosotros también estamos escuchando y opinando entre los dos lo mismo, también trabajamos los dos en educación y sucede lo mismo. Y una de las cosas que estábamos hablando muy cotidianamente es que las personas piensan en sus valores yo y después yo, ni el valor de la familia tienen ya. No hay nada incluido en eso. Es todo lo que me pueda beneficiar a mí de alguna manera. Y cuando preguntabas qué relación tenía con, o sea, las personas con Dios, bueno, si Dios me beneficia de alguna manera, voy a creer en Él. Entonces, es en ese movimiento, en ese pensamiento que está la gente hoy en día. Y eso es lo que pasa totalmente, que buscan, después, acá ya es legal fumar marihuana, la compras en la farmacia, ya es legal el aborto, hay muchas cosas que ya son legales que claro, lo toman como si fuera algo súper natural. En todos lados vas a ver gente fumando un porro o algo y es legal, entonces es algo normal ya en la sociedad uruguaya. Es una lástima, ¿no? Sí, algo que ustedes no saben, y yo quisiera que de pronto Jonathan o Gabriela nos confirmaran, pero el país más difícil para evangelizar es Uruguay. Es el país con menos interés en la religión. Sí, es totalmente así. La gente cree en Dios a su manera, te dicen, y en realidad no creen en nada y creen en lo que ellos desean, pero totalmente caen. No son muchas iglesias que hay en Uruguay, y las iglesias no siempre están, no son iglesias como hemos viajado en otros países que hay por todos lados, gente muy creyente, no, acá en Uruguay no. Además, la separación iglesia-estado fue muy temprano en Uruguay en cuanto a lo político, entonces de ahí se rompió todo, hasta con la iglesia católica no hay mucho vínculo. Cuanto más separada la iglesia esté
y los temas eclesiásticos estén de la sociedad, mejor para el Estado. Ahora, es interesante porque no hay una prohibición para evangelizar. No, El al problema contrario. es que la gente no está interesada en escuchar. Es más, al contrario, hay una ley que habilita a libre expresión en cuanto a cualquier religión. A cualquier religión. Vos podés pararte en cualquier plaza, en cualquier lugar, a predicar y nadie puede decirte nada. No hay problema. Incluso las reuniones, nosotros podemos tener reuniones libremente cualquier día de la semana, que no pueden haber denuncias, no pueden haber nada. Sin embargo, la gente no cree. Además que en este último tiempo ha tomado algo que el Estado, el gobierno, los gobiernos anteriores han hecho mucho, que es darle a la gente beneficios. Entonces hoy vienen a la iglesia a buscar un beneficio. Si la iglesia me da comida, bueno, yo voy a la iglesia. Si la iglesia me da ropa, yo voy a la iglesia. Si la iglesia me da una casa, yo voy. La gente, bueno, acá nosotros estamos en una ciudad y la gente viene a golpearnos, estamos en la iglesia y la gente viene en busca de que le demos una casa. No tiene una casa, pastor, porque me echaron, o no tiene un trabajo. Sí, no han venido, la cantidad de gente que ha venido a buscar, a pedirnos que le demos casa, si no tenemos una casa para darles, es impresionante. Bueno, me llama la atención eso precisamente, Jonathan, que no es que haya límites a predicar, por el contrario, hay muchas facilidades para predicar. El problema es que definitivamente el uruguayo no quiere saber de Dios. Así de simple. Entonces, debemos orar por los hermanos en Uruguay. Jonathan y Gabriela son pastores, pastorean una pequeña iglesia porque todas las iglesias allá son pequeñas y deberíamos de recordarles en nuestras oraciones para que el Señor busque que la gente que les rodea halle gracia en ellos y se acerquen a Dios por el testimonio de ellos. Esa es una tarea ya que estamos estudiando Tito, orar por los hermanos de Uruguay y orar por todos nuestros pastores alrededor de toda América Latina. Muy bien. Es en medio de esta sociedad que nosotros necesitamos tener un carácter y una integridad, pero más que frente al mundo, frente a Dios. ¿Cómo podemos mantenernos y cómo podemos crecer en una vida cristiana en una sociedad donde lo último que le interesa es escuchar de Cristo, de moral y de carácter cristiano? Volvamos acá a nuestro libro. Yo quiero mostrarles cómo es el libro. Lo están viendo otra vez, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Muy bien. Entonces, esa era la presentación del libro. Aquí viene lo que son las lecciones. ¿Se dan cuenta? Son solo 3 lecciones. La primera lección, que es para la próxima semana, tiene un título. ¿Cuál es el título de esta lección, Gloria Cero? ¿Puede una sociedad impía no ser impactada habiendo en medio de ella una iglesia sana y llena de vitalidad? Interesante ese título, ¿no? ¿Cómo? Es decir, ¿será que si tenemos una iglesia sana, viva, puede impactar a los que están alrededor? ¿Ustedes qué dirían? Totalmente, pastor. Y esa es la idea de las iglesias. Miren, cuando Dios tomó a Israel, vamos a decir que este es el mar Mediterráneo, aquí abajo está Egipto. Voy a hacer otra cosa para que me puedan ver mejor, porque si no, no van a poder ver bien. Ahora sí. Listo. Ahora sí no tengo interferencia. Vamos a decir que este es el mar Mediterráneo, acá. Aquí está todo lo que es Caldea, los caldeos. Aquí está Egipto, aquí abajo. Esto es Egipto aquí, todo esto es el mar Mediterráneo. En el tiempo de Cristo, bueno, en el Antiguo Testamento, vemos 3 grandes imperios. Vemos el imperio egipcio, vemos el imperio babilónico y vemos el imperio hitita hacia este lado.
Este mar es un mar traicionero. A veces se encuentran dos corrientes del sur y del norte y cualquier barco que vaya por ese mar, al encontrarse en esas corrientes, el barco puede naufragar. Toda esta parte de aquí es desértica. Entonces, solo hay una ruta. Si este es un imperio y este es un imperio y este es otro imperio, lo que los hace fuertes es el comercio. Y la forma segura de comerciar era por lo que se llama la media luna fértil, que sería esto. Es aquí donde está Israel, en este pedacito de tierra. Ahora, ¿cuál es la importancia de este pedacito de tierra? Que este pedacito de tierra es el corazón del mundo, porque los egipcios tenían que pasar por acá para comerciar con los hititas, para comerciar con los babilónicos, porque los babilónicos tenían que pasar por aquí para comerciar con los egipcios, porque los hititas tenían que pasar por aquí para comerciar con los egipcios. Entonces, den cuenta que este pedacito de tierra era un pedacito de tierra, tenía un propósito. Dios colocó a Israel en el centro del mundo. ¿Para qué? Para que impactara el mundo. Pero Israel se olvidó del lugar que tenía, se enfocó en la tierra y más bien todo el mundo impactó a Israel. Hoy día, Dios ha colocado a la iglesia en el centro del mundo otra vez. Cada iglesia está en un lugar estratégico que la labor que tiene es impactar a los que están alrededor con el evangelio de Cristo. Ese es el papel nuestro. No es que tengamos que ganar a todo el mundo y entonces vamos a mandar misioneros para ganar a todo el mundo. No, no. El papel nuestro es impactar a los que están alrededor y ellos a la vez van a impactar a los que están a su alrededor. Así es como vamos a alcanzar a todo el mundo. Pero si estando en el centro donde estamos, no impactamos a los que tenemos alrededor, mucho menos vamos a lograr alcanzar al mundo. Esa es la tarea nuestra. Y por eso la pregunta que nos está haciendo aquí el libro precisamente es esa. Si es posible que una iglesia pueda impactar a la sociedad que tiene alrededor, que es una sociedad impía, así como lo decía Jonathan. La gente de Uruguay no quiere saber nada de religión. En los colegios no quieren saber nada de religión. En los negocios, algunas personas sí, muchas otras no. Pero ¿será que podemos impactar a los que no? Viene una segunda lección. Esa segunda lección, Liliana Niño, por favor, ¿cuál es esa segunda lección? ¿Es o no es nuestra responsabilidad distinguir a los piadosos de los impíos? Claramente que sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es nuestra responsabilidad decir, este es cristiano y este no? No. No, esa no es nuestra responsabilidad. No, yo creo que sí es nuestra no? responsabilidad. Yo también creo que sí. Bueno, vamos a abrir el debate. Vamos a abrir el debate. Aquí estamos todos. Okay. Yo considero que sí debe ser. ¿Ok? ¿Por qué? Andrés porque hay dice mucho, que sí. ¿Por qué? Hay mucho predicador o mucha persona que está diciendo las cosas que no son y están mezclando la verdad con la mentira de una forma bastante sutil. Y el pueblo cristiano, que poco quiere alimentarse de la palabra real, se lo está tragando. Entonces es nuestra obligación desenmascarar de pronto a ese tipo de personas. Es más, creo que la palabra mismo en algún punto, lo he leído, dice que es nuestra labor hacer dicho trabajo. Bueno, vamos a ver. Pero tanto así, pastor, como es enmascarar en eso, de pronto así como tan cruelmente, no. Pero es que la clave está en distinguir. Ahí está la clave, en que nosotros como cristianos sí debemos distinguir. Debemos distinguir, muy bien. Elizabeth. Sí, yo estoy pues de acuerdo parcialmente con Liliana y yo pienso que no es nuestra responsabilidad porque como yo lo leí, lo que yo siento es como
este es o este no es. Y creo que tal vez sí los podemos distinguir, pero no podemos entrar a hacer como esa excepción, porque la idea o lo que Dios quiere es que podamos orar por ellos y que esas almas también se puedan salvar. Bueno, muy bien, pero sí hay que hacer una distinción. Entiendo. Sí. Listo. Olga Lucía. Pastor, yo pienso lo mismo que acaban de decir las dos compañeras, que es distinguir, porque en el momento en que, digamos, nosotros entremos ya como a decir es que como que están llevando la palabra mal o algo así, entonces ya va a haber como un choque, ¿no? Entonces yo pienso que también es como aprender a distinguir y saber llevar la palabra. Bueno, yo en este momento me vino a la memoria, a la mente, un versículo de Gálatas. Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas y Pablo le está diciendo, mire, no que haya otro evangelio, porque evangelio solo hay uno y es el evangelio de Cristo, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo les está hablando así a los Gálatas? Porque la iglesia de Galacia era una iglesia conformada por gentiles y por judíos. Pero dentro de los judíos, que era el pueblo de Dios y que ahora había entrado a formar parte de la iglesia, había como cierta superioridad, porque por el conocimiento que ellos tenían de la ley, al aplicarlo a la nueva vida en Cristo, aventajaban a los gentiles. Pero algunos de estos judíos, entonces, viendo ese puesto de privilegio, asumieron una conducta en la cual querían obligar a los gentiles a judaizarse. Tú quieres ser parte de la iglesia, entonces tienes que judaizarte, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado y tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces Pablo dice, no, paren ahí, quédense quieticos. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio que es el evangelio de Cristo, pero tengan cuidado porque hay quienes quieren pervertir ese evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros advertir si alguien quiere pervertir el evangelio o no? Conociendo el evangelio. Entonces es nuestra responsabilidad identificar quiénes quieren pervertir el evangelio y quiénes no. El asunto aquí es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Llevamos un poco más de un año estudiando la palabra de Dios y el estudiar la palabra de Dios nos ha abierto los ojos y hemos podido identificar a aquellas personas que han querido pervertir el evangelio. Y entonces o nosotros podemos decirles, tú estás equivocado por esto y esto, o nosotros sencillamente podemos apartarnos y tener cuidado de eso. Creo que ahí es en donde está nuestra responsabilidad, en entender y conocer de tal forma el evangelio que podamos distinguir cuándo se pervierte. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir musulmanes, no, testigos de Jehová, no, podemos decir Rosacruces, no, podemos decir Confucio, no, pero es que dentro del mismo evangelio que nosotros predicamos hay quienes lo corrompen o lo transforman y es ahí donde está el peligro. El peligro no está para con los de afuera. El peligro está, como diría Judas, que hay algunos que se infiltran encubiertamente, metiendo herejías dentro de la verdad. En ese aspecto, entonces sí estoy de acuerdo con Andrés, con Liliana y con cada uno de los que participó. Tenemos una responsabilidad y es distinguir. Muy bien. La última lección me llama la atención porque, Elizabeth, ¿qué nos dice la última lección? La sana doctrina, ¿qué es y cuál es su relación con las buenas obras? Wow. ¿Qué piensan ustedes de ese título? ¿Cómo? ¿Qué piensan de ese título? A ver, Andrea, ¿tú qué piensas?
Pues que realmente si uno está en una doctrina sana, evidentemente se tiene que reflejar eso en coherencia en cómo vivo y en cómo actúo y en cómo me relaciono con otros. Así como lo dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por las obras. Entonces, si somos coherentes con lo que creemos, eso se debe reflejar en cómo vivimos. Bueno, ¿ustedes han escuchado eso de la sana doctrina? Es que nosotros somos una iglesia de sana doctrina. ¿Alguna vez lo han escuchado? Y eso dicen, Tengo una anécdota que me pasó ahorita el sábado. Estamos todavía con mi esposa en busca de una iglesia de sana doctrina y nos invitaron a un matrimonio el sábado, coincidió con una amiga de mi esposa aquí en Estados Unidos y fuimos. Curiosamente, en la mesa donde estuvimos nosotros, se nos sentaron los pastores que los casaron a ellos. Y empezamos a hablar. Yo les empecé a hacer preguntas y el pastor nunca me respondía. Cuando él iba a responder, la esposa siempre se metía. Y era la esposa quien me contestaba. Muy bien. Hubo un punto donde me dice, estaban hablando con la otra persona de la mesa, que ya se conocían y le dicen, no, es que el apóstol Julanito viene para acá. Entonces yo le hice la pregunta, bueno, ¿ustedes creen en el apóstol o en el apostolado? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos según ustedes? Bueno, eso causó impacto en la cara del pastor, él nomás abrió los ojos. Y me dice, lo que pasa es que nosotros le decimos apóstoles por respeto, por decirle, le dije, no, hermano, discúlpeme, pero creo que Corintios es muy claro y el apóstol tiene unas características, más bien el apostolado. Y el pastor se defiende diciendo, es que el pastor, el apóstol, ha sembrado muchas iglesias. Le digo, eso se llama apostolado, ¿ok? No es un apóstol, sino tu apóstol tiene más de 2000 años, mi hermano. Y ahí vamos a tener una diferencia, porque la Biblia es una. Y si no, pues la tenemos que replantear, como dice el Papa. Así que ustedes me dirán. Esa es la sana doctrina. Esa es una de las sutilezas que hay ahorita en nuestras iglesias. Ahora, sin embargo, Andrés, yo quiero mencionarte una cosa. La pregunta nuestra es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Y entonces nosotros tendríamos que devolvernos a la doctrina apostólica, el Nuevo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, entonces la pregunta ahora sería, ¿cuál es la relación de la doctrina de lo que está en el Nuevo Testamento con las buenas obras? En otras palabras, lo que dice la palabra de Dios tendrá que estar respaldado por mi conducta. Sí, totalmente. Puesto. Definitivamente, Entonces, creo que sí. Una iglesia de sana doctrina es aquella que predica la doctrina apostólica, pero a la vez que predica la doctrina apostólica, ¿qué? La refleja, la vive. La vive, la practica. Refleja, la vive. Ay, Fanny, estás con nosotros. Buenas noches. Buenas noches para todos, pastor. Si ustedes escuchan el acento de Fanny, es un acento bien interesante, porque es un acento venezolano-argentino. Sí. Bien, entonces vamos a ver a través de este estudio precisamente esos tres temas. Esos tres temas los vamos a ver en esta pequeña carta que es la carta de Pablo a Timoteo. Si una sociedad que es impía podría o no ser impactada por una iglesia que es de sana doctrina y que está llena de vitalidad. El otro punto que vamos a ver es si es o no es nuestra responsabilidad distinguir entre los piadosos y los impíos. Y finalmente estaríamos mirando la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina y cuál es su relación con las buenas obras? Al final del libro
siempre vamos a encontrar el registro de observaciones, es decir, allí vamos a encontrar el texto de Tito, que es en donde nosotros vamos a subrayar, vamos a marcar y vamos a trabajar. En la página 45 y siguientes van a encontrar algo que sería bueno que leyeran, que tiene que ver con lo que es el ministerio. Algunas herramientas que ustedes pueden tener en su celular, en su computador, y es el libro de cómo estudiar tu Biblia. Eso les voy a estar hablando yo algunas cosas de eso, pero estas dos son ayudas bíblicas, que es un diccionario expositivo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos dicen Vines, otros dicen Vine. Entonces, esto ya lo encuentran ustedes en aplicaciones. Junto con la Biblia, vienen algunas aplicaciones donde ustedes lo pueden descargar y tener a la mano para hacer estudio de palabras. Otra ayuda es esta concordancia, que es la concordancia de Strong. Esta es una concordancia que nos ayuda a ver la forma en que están unidos los textos de la Biblia. Esta parte que dice comentarios recomendados, la verdad, yo no los recomiendo. No se asusten, son buenos comentarios, pero ¿por qué no los recomiendo yo? Porque la tendencia nuestra es mirar qué dice el comentario y después leer la Biblia. Y así no funciona. Vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar lo que dice el texto y después de que hagamos nuestro estudio, si ustedes quieren, pueden buscar estos comentarios para saber si a la conclusión que ustedes llegaron está alineada o no. ¿Sí? Me explico. En lo posible, no mirar comentarios para no caer en el problema de creer lo que otro cree, sino ir directamente a la palabra de Dios para creer lo que Dios nos dice. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Bien, mi pastor. Luego Sí, pastor. viene el título de la primera lección. Muy bien, pastor. Y se empieza a desarrollar esa lección. Siempre va a comenzar con una, vamos a decir así, una exhortación, una motivación, la introducción a cada lección. En este caso, por ejemplo, dice, estás por comenzar el estudio de una epístola convincente y muy necesitada, la cual fue escrita hace casi 2000 años. Una carta que si leemos y le prestamos atención, podría cambiar nuestras iglesias, impactar nuestras comunidades y consecuentemente nuestra nación. Y eso me gusta a mí. Luego viene primer día y el primer día trae tareas para desarrollar el primer día. Luego dice segundo día y el segundo día trae las tareas que tienes que hacer el segundo día. Luego dice tercer día y el tercer día te dice lo que hay que hacer el tercer día. Cuarto día te dice lo que hay que hacer el cuarto día y luego dice quinto día y el quinto día te dice lo que tienes que hacer el quinto día. Vamos a pasar un momento a... Hay una tabla al final, que esa la vamos a llenar. Hay otra tabla al final que también la vamos a llenar. Hay otra tabla que también se va a llenar, pero yo quiero llegar aquí, al apéndice. Y quiero llegar aquí, a Tito, el capítulo 1. Regularmente nosotros cuando empezamos a estudiar una carta o queremos estudiar la Biblia, primero determinamos qué tipo de literatura es. Generalmente con el primer y segundo versículo se sabe qué tipo de literatura es. En este caso, miren, dice Pablo dice que es siervo de Dios, dice que es apóstol de Jesucristo y luego nos aclara que es conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que le fue
encomendada o confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y luego dice, ¿a quién? A Tito, y lo describe como verdadero hijo en la común fe. Leyendo estos 4 versículos, ¿qué tipo de literatura es esta? Es una carta. Una carta. Es una carta, exactamente. En una carta encontramos 3 elementos. Uno, que es un autor. Ese es el primer elemento. 2, encontramos que hay un destinatario. El destinatario es a la persona a la cual fue escrita la carta. El tercer elemento que nosotros encontramos es la conexión que hay entre el autor y el destinatario, es decir, el tema del que trata la carta. Ya sabemos quién es el autor. ¿Quién es el autor? Pablo. ¿Qué sabemos de Pablo? Que es siervo de Dios y Siervo apóstol. de Dios y apóstol de Jesucristo. Muy bien. ¿A quién escribe la carta Pablo? Es decir, ¿quién es el destinatario? Tito. Tito, Muy bien. ¿Cómo se describe a Tito? Como un Verdadero hijo en la común. Verdadero hijo Común en la fe y común fe. Y ahora viene la tercera pregunta. ¿Cuál es el tema de la carta? Nadie iglesia. responda porque no hemos empezado a leerla Es lo que todavía. vamos a estudiar. Bueno, ok, No pero es la saben iglesia, todavía. la organización de la iglesia. Pongámosle Es lo estilo a que- Andrés. Es lo que vamos a descubrir en este estudio. Sin embargo, déjenme mirar un par de cositas acá. Ya que estamos acá, viene el saludo de Pablo, que siempre es el mismo saludo. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Cómo comienza el verso 5? Por esta causa le dijo, le dejé. Muy bien. Por esta causa te dejé, ¿en dónde? En Creta. ¿En Creta. dónde estaba Tito? En Creta. En Creta. Entonces sabemos que Tito estaba en Creta. ¿Y por qué Tito estaba en Creta? Para que pusieras en orden lo que No, queda. Exacto. ¿Por qué razón estaba Tito en Creta? Porque era un Lo habían verdadero mandado. hijo ¿Por qué en lo la puso común ahí? fe. Porque Pablo Verdadero lo dejó hijo ahí. común. Por esta causa yo, Pablo, te dejé en Creta. Tito está en Creta porque Pablo lo dejó. Ahora, Pablo dejó a Tito en Creta para hacer una tarea. Número 1, para que pongas en orden lo que queda. Número 2, y designes ancianos en cada iglesia como yo, Pablo, te mandé. Pregunta, ¿por qué Tito está en Creta? Porque Pablo lo dejó ahí. Muy bien. Pablo lo dejó en Creta. ¿Para qué deja Pablo a Tito en Creta? Para que poner ponga en orden. orden lo que Ponga queda. orden. lo que Para pueda. que Para ponga Y que en designe orden a los corrige. ancianos. y Y asigne los ancianos en Está cada bien. ciudad. ancianos. Muy bien. Muchas personas creen que ese es el propósito de la carta. No, señores, ese no es el propósito de la carta. Esa es la razón por la que Pablo dejó a Tito en Creta. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es descubrir por qué lo dejó, no por qué lo dejó en Creta, sino por qué le manda esta carta. ¿Cuál es la razón para la que manda la carta? Vamos a seguir leyendo a ver si de pronto, aunque esa es la tarea de ustedes esta semana, pero a ver si de pronto encontramos alguna luz. ¿Le parece? ¿Tienen tiempo para terminar de leer el primer capítulo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, Sí, pastor. señor. El verso 6 dice, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible. ¿De qué nos está hablando estos versículos a partir del 6?
de las características de los obispos. Una lista de Entonces, características. el número 2, que es designar ancianos, Pablo le está recordando qué son las características de esos ancianos. El obispo debe de ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Por el contrario, en lugar de esto, debe ser esto. Debe ser hospitalario, debe ser amante de lo bueno, debe ser prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, debe de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con, ¿qué palabra Sana aparece doctrina. aquí? Sana doctrina. Con sana doctrina. Y refutar a aquellos que Contradice. Ajá. Acá entonces hay un nuevo grupo. Está Pablo, está Tito, pero Pablo le está hablando a Tito de un grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo de personas? Los que contradicen. Gracias a Dios, hoy día en nuestras iglesias no tenemos a estos seres. Nadie contradice en nuestras iglesias. Y yo no sé si Jonathan de pronto en su iglesia, que es pequeña, tendrá alguno que contradicen, pero no, de esto no hay hoy día. Estamos aliviados de eso. No, hay unos cuantos. No hay uno, hay unos cuantos. En cuanto a eso, yo quisiera decirte algo porque a mí me ha pasado que he terminado en momentos complejos en redes sociales con alguien que supuestamente es hermana en la fe, agarradas de las mechas en Facebook. Sí. Y digo yo, por estar hablando de el aborto, por estar hablando de o no juzgar al otro. Entonces, hasta cierto punto dije, no vuelvo a hacer esto en redes sociales porque termino dando mal testimonio. No, mira, la última por vez andar que yo peleando. La última vez que yo hice eso, terminé peleando con un montón de gente. Entonces ahora me abstengo de hacer comentarios políticos y religiosos. Así es. Bien. Y de fútbol, Pinzón. Y de fútbol. Ah, no, Santa Fecito lindo, déjenlo quieto. ¿Saben? Miren, aquí él dice para que exhortar con sana doctrina y no solamente habla de exhortar, sino también habla de refutar a los que contradicen. Y miren lo que nos agrega el verso 10, porque hay muchos que rebeldes, habladores que vanos. También dice que son como engañadores. O sea, miren el carácter de los que contradicen. Número 1, son rebeldes. Número 2, son habladores vanos. Número 3, son engañadores. Y luego nos dice especialmente quiénes. Los de la circuncisión. Especialmente, o sea, los de la circuncisión no son los únicos, pero sí especialmente ellos. Y luego nos dice, a estos es preciso tapar la boca. ¿Por qué hay que taparles la boca? Para que no sigan engañando. Porque están trastornando familias enteras. ¿Por qué están trastornando familias enteras? Porque ellos te enseñan por ganancia deshonesta. ¿Qué cosas enseñan? Cosas que no deben enseñar. Lo que no conviene. Exactamente. Y luego, miren esto, estamos hablando de la iglesia. ¿En dónde se encuentran estas personas? En Creta. ¿Pero en qué parte de Creta? En la misma iglesia en Creta. En la misma iglesia están ellos. Ahora miren lo que dice el verso 12. Uno de ellos está hablándole a la iglesia. Uno de ellos, su propio profeta. Su propio profeta hablando acerca de la iglesia de Creta. Dice que los cretenses son siempre mentirosos. Son siempre
Malas bestias, Malas bestias. son siempre glotones Glotones ociosos. ociosos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la tarea que Tito tiene que hacer en la iglesia? Depuración. Organizar la iglesia como tal. Muy bien. Tiene que completar lo que se empezó, la iglesia, y tiene que asignar ancianos. Ahora, ¿cómo están descritos los hermanos que Tito tiene en la iglesia? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Yo pensé que eso solo se quedó allá en Creta. Parece que nuestras iglesias siguen teniendo el quito de Creta. Que vinieron los mitos. Reprodujeron Porque un- es que mira el verso 13 lo que dice. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelo severamente para que sean ¿qué? Sanos en la Sanos en fe. la fe. Bien, vamos a dejar ahí. Porque yo quiero que ustedes sigan descubriendo las demás cosas. Viendo que Pablo dejó a Pablo dejó a Tito ¿en dónde? En Creta. Creta. ¿Para hacer qué? para que Organizar pusiera la iglesia. tener orden y escoger Muy bien. ancianos. ¿Y cómo eran los hermanitos de la iglesia de Creta? Mentirosos, malas bestias y malas glotones bestias. ociosos. ¿Sería fácil para Tito trabajar con estos hermanos? Uy, no. Nada. A él le tocaba pelar rodilla orando. Y entonces, ¿qué está haciendo Pablo con esta carta? Animando. Animándolo. Esta es una carta para animar. Y el estudio de esta carta le va a ayudar a los que aquí tenemos como pastores, entre los que está Jonathan y otros hermanos que están pastoreando o que tienen grupos de estudio, como cada uno de ustedes. Esta es una bonita carta que Andrea puede compartir con Moncho, porque es que no es fácil ser pastor. Todo Y el tiempo menos- lo he estado pensando a él mientras hemos estado hablando. Así es. No es fácil ser pastor y menos cuando trabajamos con personas. Y si estas personas son mentirosas, malas bestias, glotones ociosos, pues yo creo que el trabajo todavía es un poquitico más complicado. Ahora, si uno de nosotros es el mentiroso o es el mala bestia o es el, bueno, glotón no, el ocioso, entonces esto también debe ayudarnos a nosotros para hacerle más fácil la tarea al pastor. De eso se trata este libro. Número 1, si tú no tienes el libro todavía, voy a enviarte la lección número 1, que es la que tengo, mientras que consigues la número 2. No me vayas a pedir la segunda lección porque no la tengo. Yo solamente recibo la primera lección, que es la que les puedo regalar, mandar a ustedes. Esa la voy a mandar, ahora mismo la mando por el WhatsApp. Número 2, procuren tener el libro lo más pronto posible, porque el próximo miércoles vamos a comenzar con la lección número 2. Preguntas hasta ahora. La lección No, el 1 miércoles vamos la 1, la lección 1. La 1 se las voy a mandar ahora por WhatsApp. Eso es lo que tienen que trabajar. Mañana, para trabajar el día esa lección 1 de hoy. luego trabajan el día 2, luego trabajan el día 3, luego trabajan el día 4, luego trabajan el día 5. Descansan un día y nos reunimos para discutir la lección. La discusión va a ser muy buena. Si todos ustedes hicieron la tarea, la discusión va a ser chévere porque ustedes van a saber de qué estamos hablando. Si no hiciste la tarea, no quiere decir que no puedas estar. Claro, puedes estar, vas a aprender mucho, pero en algunas partes de pronto puedes estar perdido porque como no hiciste la tarea, no sabes dónde estamos, ¿sí? Entonces, sí, haz la tarea. Yo te animo a hacer la tarea. Yo no les voy a decir, muéstrenme en el libro. No, yo creo en ustedes y creo que ustedes van a hacer las tareas juiciositos, ¿sí? Vamos a discutir las tareas. Bien,
¿Alguna inquietud, alguna duda hasta ahora? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Todo claro. Mi abuela decía que a ella le gustaba las cosas claras y el chocolate El chocolate espeso. ¿Espresso? No. Espeso. 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 El espresso es el café. Muy bien. Entonces, Cambiamos de tema. si todo está claro, vamos a terminar. Comenzamos una oración con Gabriela. Vamos a terminar una oración con el hermano Víctor de Paraguay. Hermano Víctor, por favor, termine con una oración dando gracias al Señor por este tiempo. Ya lo oí, pastor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por iniciar de nuevo este tiempo de estudio, Señor. Agradecemos, Padre, porque tú, Señor, nos provees, nos instruyes y también pones delante de nosotros, de todos los hermanos que estamos presentes, un maestro como lo es el pastor Pinzón. Agradecemos, Señor, por su vida, su ministerio. Pedimos, Señor, que nos bendiga y que nos anime también a poder hacer todas las tareas, Señor, de los 3 cursos, a los que podamos hacerlo. Te damos gracias, gloria y honra a ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Para Amén. los que de pronto se les cayó el internet o no pudieron estar, mañana en la tarde voy a subir el video de esta clase. La idea es que ustedes puedan tener el video para recordar, repasar, para mirar lo que se habló, incluso hasta pueden compartirlo si están estudiando con alguien. En lo posible, estén en las clases. Solamente vamos a estar un mes, entonces tratemos de estar todos juntos en este mes, ¿vale? Otra cosa, se me olvidó decirles que escribieran sus nombres en el chat de Zoom para ver cómo está la asistencia. Entonces, por favor, coloquen sus nombres en el chat de Zoom y sabemos quiénes están estudiando. Por lo pronto, nos vemos el próximo miércoles. Algunos mañana estudiando Malaquías, otros el próximo miércoles. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.